prevista para hoy, de esta cursada de verano de Derecho Comercial. Y el tema que vamos a ver hoy es arbitraje, el contrato de arbitraje previsto en el Código Civil y Comercial y también regulado en parte por los códigos procesales, ¿sí? Código procesal tanto de provincia como Código procesal nacional. Antes de empezar, ¿alguna pregunta que haya quedado en realidad? Es mi primera clase, así que no creo que haya quedado ninguna duda de otra clase mía. No sé si hay alguno. Son bastantes. Supongo que algunos habrán cursado este cuatrimestre que pasó recién, la segunda parte en la Comisión 1, que ya para los que cursaron en la Comisión 1 me conocen. Para los que no me conocen, me presento, ¿sí? Mi nombre es Ramiro Sagrario y en principio voy a dar en esta cursada de verano este tema, ¿sí? Que es arbitraje. Avanzamos. A ver qué hay mensajes. ¿Qué es el arbitraje? ¿Sí? La definición del arbitraje está receptada en el artículo 1649 del Código Civil y Comercial, 1649 del Código Civil y Comercial. Nos define al contrato de arbitraje como aquel contrato por el cual las partes manifiestan su voluntad de que en caso de que surja alguna controversia jurídica derivada de una relación contractual o no contractual, la misma sea sometida por un tercero imparcial, ¿sí? Denominado árbitro o tribunal arbitral, y que esa decisión de ese tercero va a ser vinculante para las partes, ¿sí? Entonces, el arbitraje es un método alternativo de resolución de controversias, ¿sí? Es un método alternativo a la justicia estatal, a la justicia ordinaria, pero tiene dos características que están dadas en esta definición. La primera es que es un mecanismo, un método alternativo de resolución de disputas de carácter voluntario, ¿sí? Por eso es necesario siempre es necesario, para que pueda haber un arbitraje, para que los árbitros puedan tener jurisdicción, para que se desplace la jurisdicción de los jueces hacia la jurisdicción de los árbitros, siempre es necesario la celebración de un acuerdo arbitral, que es en definitiva un contrato de arbitraje, ¿sí? Sin ese contrato de arbitraje, no existe en el ordenamiento jurídico argentino la posibilidad de que los árbitros sean quienes resuelvan una controversia, sino que deben ser los jueces. La segunda característica que tiene este método alternativo de resolución de controversias, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Se escucha, profesor. La segunda característica, decía, es que esta decisión que toman los árbitros resuelve la controversia, ¿sí? Y lo hace de manera definitiva. Esto vinculado con la naturaleza jurídica del arbitraje y vinculado también con una diferenciación que podemos hacer con otros métodos alternativos de resolución de controversias que ustedes conocen como mediación o conciliación, ¿sí? Recordarán, en mediación o en conciliación, el tercero, llamado a colaborar, no resuelve la controversia, ¿sí? Lo que hace es buscar que las partes se pongan de acuerdo sobre la controversia, y si no hay acuerdo, el tercero termina su intervención y la mediación o la conciliación fracasa, por así decirlo. En el arbitraje, el tercero, el árbitro, resuelve la controversia, igual que si fuera un juez. Si las partes no se ponen de acuerdo, el árbitro dice cuál de las dos partes tiene razón, ¿sí? A cuál de las dos partes le asiste el derecho, y esa decisión que toma el árbitro, que se llama laudo, ¿sí? Tiene los mismos efectos que una sentencia judicial, es decir, debe ser cumplida por las partes, y en el caso de que alguna de las partes no la cumpla, el laudo puede ser ejecutado, al igual que una sentencia, con una diferencia respecto de la jurisdicción estatal, que es que los árbitros no pueden ejecutar por sí o ante sí sus propios laudos, ¿sí? Porque si bien tienen jurisdicción, no tienen imperium, ¿sí? No tienen la potestad de ejecutar esos laudos, y necesariamente para la ejecución del laudo van a recurrir, las partes van a tener que recurrir al auxilio de la justicia estatal.
Pasando en limpio, la jurisdicción, la naturaleza jurídica del arbitraje Profesor, puede... Sí. Una pregunta. En el caso ese, las partes que quieren ejecutar la sentencia tienen que ir a un tribunal competente para que se pueda ejecutar la misma. Inician una demanda de ejecución del laudo arbitral en un juzgado, en este caso Mar del Plata o en Provincia de Buenos Aires, civil y comercial, ¿sí? Perfecto, gracias. Como si iniciaran una demanda de ejecución de sentencia. Gracias. Entonces, pasando en limpio, la naturaleza jurídica del arbitraje es contractual y es también jurisdiccional, ¿sí? O es también procesal. Por eso se dice que el arbitraje tiene una naturaleza jurídica mixta, ¿sí? Es contractual en su origen, porque sí o sí debe haber un acuerdo arbitral, un contrato de arbitraje, pero es también jurisdiccional porque una vez celebrado el contrato, a los árbitros se los dota de jurisdicción, ¿sí? De la posibilidad de resolver una controversia con carácter definitivo, ¿sí? El laudo arbitral, una vez firme, después sobre el final de la clase vamos a ver cuáles son los recursos, si hay recursos admitidos y cuáles son los recursos que proceden contra el laudo, pero en principio decimos, una vez firme el laudo tiene efecto de cosa juzgada igual que una sentencia, con la única diferencia de que no se puede ejecutar en sede arbitral, pero sí se puede ejecutar en la justicia ordinaria. Entonces, es el arbitraje un método que tiene similitudes muchas con la justicia estatal y diferencias. Además de estas diferencias, vamos a decirlo así, jurídicas, ¿sí? Con la jurisdicción estatal, por ejemplo, que es voluntaria, a diferencia de la jurisdicción estatal, que es de carácter legal, y que los árbitros no tienen el poder de ejecutar sus laudos, como tampoco tienen el poder de ejecutar ninguna medida coactiva, así tampoco una medida cautelar, de ejecutar una medida cautelar, no de dictar una medida cautelar. Ahora vamos a verlo con más detalle. También tiene otras diferencias en la práctica respecto de la jurisdicción estatal, que son las ventajas que presenta el procedimiento arbitral y por el cual las partes, y en mayor medida las partes de un negocio comercial, ¿sí? Por eso lo damos en esta materia, deciden recurrir al arbitraje para resolver sus controversias y no a un juez estatal. La primera ventaja es que es mucho más rápido el procedimiento y como consecuencia directa de que sea más rápido el procedimiento, es menos costoso, ¿sí? Cuanto más largo es un procedimiento, más costoso se termina siendo, con lo cual también ahí hay una ventaja económica, ¿sí? Si bien claramente la jurisdicción arbitral, además de pagar el arancel similar a una tasa de justicia del tribunal arbitral, hay que pagarle honorarios a los árbitros, ¿sí? En las costas del arbitraje se incluyen los honorarios de los árbitros, ¿sí? Si el proceso es muchísimo más corto, que en muchos casos es muchísimo más corto, en otros es más corto, quizás con no tanta diferencia con un proceso judicial ordinario, termina siendo más barato recurrir a la justicia arbitral. Otra ventaja que puede ofrecer es una mayor flexibilidad a las partes en cuanto al procedimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay distintas clases de arbitraje, en algunas de ellas el procedimiento es mucho más flexible, incluso las partes pueden elegir algunas normas procesales para que sea más ágil y no tener que estar sujetos a la complejidad del código procesal civil y comercial. Otra de las ventajas es la especialidad de los árbitros en determinadas materias, ¿sí? En cuestiones muy específicas, por ejemplo, hidrocarburos, por ejemplo, construcción, por ejemplo, ustedes van a conocer, ustedes seguramente habrán escuchado hablar del TAS, ¿sí? ¿Escucharon hablar del TAS alguna vez? Sí, es el Tribunal Arbitral del Deporte, ¿sí? Es un tribunal internacional que resuelve controversias derivadas del deporte. Es un tribunal arbitral, es un tribunal que sus árbitros, las personas que integran los paneles del TAS, son especializadas en derecho del deporte, ¿sí? Y cuestiones muy complejas, o muy específicas, más que complejas, muy específicas, vinculadas a derechos federativos y etcétera,
es preferible que las resuelvan estas personas especializadas que jueces que tienen una competencia muchísimo más amplia, ¿sí? Y otra ventaja que es la posibilidad de pactar la confidencialidad, ¿sí? Si bien la confidencialidad no es una característica inherente al arbitraje, sí se puede pactar, ¿sí? Si no se pacta nada, no es confidencial el proceso, pero sí se puede pactar la confidencialidad de las actuaciones, y esto en algunas controversias relativas a la cuestión de propiedad intelectual, para las empresas es una ventaja, ¿sí? Tener un proceso, una empresa es demandada y prefiere que esto no salga a la luz, ¿sí? Que no sea publicada esa sentencia, ya sea condenándola o no, pero donde se ventilan cuestiones vinculadas al funcionamiento interno de la empresa, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos más o menos? Bien. En cuanto a las clases del arbitraje, bueno, la primera diferencia que podemos hacer es entre arbitraje nacional o doméstico y arbitraje internacional. Nosotros vamos a hablar solamente del arbitraje nacional o del arbitraje doméstico, que es el que está previsto, como decía al principio, en el Código Civil y Comercial de la Nación, perdón, sí, en el Código Civil y Comercial de la Nación y en los códigos procesales, ¿sí? En Argentina hay una ley de arbitraje comercial internacional, ¿sí? Que se aplica a distintos supuestos de arbitrajes internacionales, fundamentalmente que son cuando las partes del arbitraje tienen sus sedes o establecimientos en estados distintos, ¿sí? No vamos a hablar de eso, simplemente vamos a hablar del arbitraje nacional, donde no hay ningún elemento extranjero, digamos, que nos lleve a aplicar la normativa de arbitrajes internacionales. Una segunda clasificación es entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad o arbitraje de amigables componedores, ¿sí? Son dos categorías, derecho y equidad barra amigables componedores. El arbitraje de derecho es el más similar a un proceso judicial. Los árbitros deciden la controversia fundando sus laudos, fundando sus decisiones en el ordenamiento jurídico vigente del mismo modo que lo haría un juez, ¿sí? Del mismo modo que resolvería un juez si hubiera intervenido en ese proceso. En el arbitraje de equidad, si pueden prender las cámaras todos, o la mayoría, se los agradezco, así los voy conociendo. Veo en los primeros 10 tienen la cámara prendida, el resto veo en algunos casos foto de perfil y en algunos casos ni siquiera eso. Les pido por favor si la pueden prender, y si y los micrófonos apagados, salvo que quieran intervenir, no hay problema, me interrumpen cuando quieran. Entonces tenemos el arbitraje de derecho. No, si no anda la cámara, no anda, no hay problema, pero en la medida de las posibilidades prendemos la cámara, ¿sí? En la segunda categoría es el arbitraje de equidad o arbitraje de amigables componedores. Aquí los árbitros ya no resuelven la controversia con fundamento en el derecho, ¿sí? Sino que resuelven en función de equidad, valga la redundancia, en función de lo que es justo y equitativo, de lo que es bueno y justo. Hay distintas diferencias, distintas definiciones, que ninguna es muy precisa para definir qué es equidad, pero sí podría definirse negativamente diciendo que no resuelven aplicando el derecho vigente necesariamente. ¿Sí? Tienen muchísima mayor flexibilidad para encontrar una solución al caso, encontrar una solución que sea justa. Ahora bien, estos amigables componedores, ¿sí? Son árbitros y por lo tanto emiten un laudo, y por lo tanto este laudo fundado en equidad es también un laudo que es obligatorio para las partes y que una vez firme tiene efecto de cosa juzgada, ¿sí? Este laudo de equidad también resuelve la controversia, al igual que lo hiciera un juez estatal en cuanto a su eficacia, con la diferencia de que los fundamentos son distintos, ¿sí? Pero tanto el arbitraje de derecho como el arbitraje de equidad son procesos arbitrales y, como lo vimos al principio, son procesos que tienen naturaleza jurisdiccional, ¿sí? No Una confundir. consulta. Sí. ¿Los mismos jueces son los que deciden si lo hacen por derecho o por equidad? Según el caso concreto, los árbitros. Los árbitros no, eso lo pactan Lo pactan las partes. Yo doy clases a la mañana habitualmente,
este horario no me sienta del todo bien. Lo pactan las partes en el acuerdo de arbitraje, en el contrato de arbitraje. Si las partes no dicen nada ante el silencio de las partes, el Código de Nación nos dice que el arbitraje es de derecho. ¿Sí? Por defecto, el arbitraje es de derecho. Ok. Gracias. Que quede claro entonces esta diferencia entre el amigable componedor árbitro de un amigable, porque a veces también se le suele llamar amigable componedor al mediador, ¿sí? Reitero lo que dije al principio, el mediador ayuda a resolver la controversia, pero si no hay acuerdo de las partes no resuelve la controversia. El árbitro amigable componedor sí la resuelve. Es un árbitro y actúa como si fuera un juez. Otra clasificación es entre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc, ¿sí? El arbitraje institucional, las partes cuando pactan someter su disputa a arbitraje, eligen además una institución arbitral. Institución arbitral, como puede ser el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, que tiene un reglamento, tiene un espacio físico, ¿sí? Hoy en día virtual, ¿sí? Pero una infraestructura, ¿sí? Para apoyar el procedimiento, tiene personas, funcionarios, secretarios, otro tipo de funcionarios que ayudan a los árbitros en su labor, mientras que en el arbitraje ad hoc todo es libre y todo es sujeto a la decisión de las propias partes. Es decir, las partes pactan el arbitraje y además deberían establecer sus propias reglas de procedimiento porque no hay un reglamento al cual someterse, y deberían solucionar un montón de situaciones que se dan a lo largo de un proceso, tanto judicial como arbitral, y que muchas veces no se podrían resolver, como por ejemplo la recusación y la excusación de los árbitros, ¿sí? En una institución arbitral está previsto el mecanismo para recusar las excusaciones de los árbitros, qué hacer frente al fallecimiento de un árbitro, por ejemplo, la cuestión de las notificaciones, cómo hacer las notificaciones, la cuestión de cómo hacer los pagos, cuentas judiciales, etcétera, etcétera. Por eso siempre es recomendable, cuando se pacta arbitraje, cuando se decide en un contrato que el mismo sea resuelto por arbitraje, pactar un arbitraje institucional, ¿sí? Pero se puede hacer un arbitraje ad hoc, ¿sí? No es que no se pueda, incluso hay arbitrajes ad hoc. En general lo que hay son reglamentos tipo, ¿sí? Que las partes citan como norma para apoyarse, y a veces se designa alguna autoridad que se llama autoridad nominadora, ¿sí? Que no es propiamente una institución arbitral, simplemente es una institución nominadora que interviene cuando hay dificultades para constituir el tribunal arbitral, pero una vez constituido el tribunal arbitral funciona ad hoc, sin ninguna vinculación con esa autoridad nominadora. Pero sin autoridad nominadora y sin algún reglamento modelo, es muy difícil que funcione un arbitraje ad hoc. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Eso en cuanto a las clasificaciones del arbitraje. Entonces tenemos la definición, la naturaleza jurídica, las diferencias con otros medios alternativos de resolución de disputas. Tenemos las clasificaciones. Y ahora vamos a ver lo que es la forma o las formas de pactar el arbitraje. Decíamos, siempre es necesario que haya un acuerdo entre las partes, que las partes manifiesten su voluntad de manera clara de someterse al arbitraje para sustraerse de la jurisdicción arbitral. Esperen que miro el chat. ¿Cómo se manifiesta esta voluntad? A través de un acuerdo arbitral, un contrato de arbitraje, ¿sí? Que puede tomar dos formas, una cláusula compromisoria, o un acuerdo arbitral independiente del contrato. La cláusula compromisoria es una cláusula inserta en un contrato, ¿sí? Donde en el contrato se prevé la relación jurídica, digámoslo así, base, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de compraventa, por ejemplo, un contrato de leasing, por ejemplo, un contrato de fideicomiso, por ejemplo, un contrato de locación, ¿sí? Cláusula primera, objeto, cláusula segunda, precio, cláusula tercera,
fecha de pago, lugar de pago, lo que ustedes quieran. Artículo 25 o cláusula 25, jurisdicción arbitral. Las partes de este contrato pactan que ante cualquier controversia que surja del presente contrato, se someterán a la jurisdicción arbitral de tal institución o con tal reglamento, etcétera, etcétera. Eso es una cláusula arbitral, inserta en un contrato, ¿sí? Por supuesto, se pacta simultáneamente que se celebra el contrato base. Otra opción es un acuerdo arbitral independiente, ¿sí? En el contrato yo no digo nada, sería un contrato de compraventa y no digo nada de la jurisdicción arbitral, por lo tanto, hasta ahí la jurisdicción competente es la jurisdicción ordinaria judicial, pero un instrumento separado, simultáneamente a la celebración del contrato o posteriormente a la celebración del contrato, las partes pactan la jurisdicción arbitral. La jurisdicción arbitral se puede pactar siempre y cuando no se haya iniciado un proceso judicial, se puede pactar antes de que surja la controversia o incluso después de que surja la controversia, ¿sí? Después de que surja la controversia es más difícil que las partes se pongan de acuerdo, pero incluso una vez que surge la controversia, las partes pueden decir, mire, no estamos de acuerdo en el precio de lo que tenemos que pagar, o de lo que yo tengo que pagar, o de lo que vos me tenés que pagar, pero sí estamos de acuerdo en algo que queremos resolverlo mediante arbitraje. Entonces, incluso una vez que ya surgió la controversia, se puede pactar el arbitraje por un acuerdo judicial independiente. El único límite es que no se haya iniciado una demanda judicial. Si ya se inició la demanda judicial, ¿no se puede entonces? Definitivamente no. ¿No hay ninguna excepción a eso? No. En cuanto a pactarlo, no se puede. No. No tendría sentido. La cláusula arbitral, lo más común es que se pacte una cláusula arbitral, por supuesto, ¿no? Cuando se celebra un contrato, ustedes, no sé si han visto algún contrato, en los contratos de locación, bueno, algún contrato de locación, la mayoría de ustedes, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos de ustedes habrán celebrado, ¿sí? Los que no son de Mar del Plata y vinieron a estudiar a Mar del Plata, habrán firmado algún contrato de locación. En la mayoría de los contratos de locación van a ver que hay una cláusula de jurisdicción arbitral, ¿sí? Después si quieren, búsquenlo. Esa cláusula arbitral tiene una característica, ¿sí? O dos características. Esa cláusula compromisoria, que es la aplicación de los principios que rigen el arbitraje, ¿sí? Esto es, todo lo que digo es importante, pero esto póngale rojo, o resaltador amarillo, o asterisco, porque generalmente esto se pregunta en un examen, que son los principios de autonomía y principios de competencia de la competencia, que se aplican a la cláusula compromisoria, o a la cláusula arbitral. El primer principio es el principio de autonomía. Por eso yo hablaba de contrato base y no de contrato principal, ¿sí? Porque el principio de autonomía lo que nos dice es que la cláusula arbitral es un contrato autónomo, ¿sí? De aquel contrato en el cual está inserta, ¿sí? No es un accesorio, no es una cláusula accesoria, por eso el contrato no sería principal, ¿sí? Y que la nulidad o invalidez del contrato principal no acarrea necesariamente, o no acarrea la nulidad o invalidez de la cláusula compromisoria, ¿sí? Esto tiene que ver con que yo puedo discutir que el contrato de compraventa es nulo, ¿sí? Pero si yo planteo que el contrato de compraventa es nulo, dejo preservada la validez de la cláusula arbitral para someter a los árbitros esa discusión sobre la nulidad del contrato de compraventa, ¿sí? Porque si no, si yo alegara que un contrato es nulo y la cláusula compromisoria no fuera autónoma, también sería nula la cláusula compromisoria, como todo el contrato, y por lo tanto no podría yo plantear esto en la jurisdicción arbitral, y necesariamente tendría que ir a un juez estatal. Este principio de autonomía preserva la competencia de los árbitros, frente a planteos de las partes que pactaron la jurisdicción arbitral y luego se quieren sustraer, ¿sí? De un modo parecido funciona el principio de competencia de la competencia, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo está previsto en el código, ¿sí? Los principios son en 1650. 16 salió. 53 puede ser. 53 autonomía y 54 principio de competencia de la competencia, que
habitualmente se lo conoce como principio de competence-competence, ¿sí? Competence-competence, que lo van a leer escrito de dos maneras, con K y con Z final, competence, con K al principio y Z final, o con C inicial y E final, con C. Competence, con C, competence, ¿sí? Competence-competence, 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 según sea el origen alemán o francés, y que en español sería competencia de la competencia, y que implica que los árbitros son competentes para resolver sobre su propia competencia, por eso competencia de la competencia. Y también sirve para preservar la jurisdicción arbitral frente a planteos dilatorios de las partes que se quieren sustraer de la jurisdicción arbitral. Es decir, si yo alego, en el principio de autonomía era para preservar a la cláusula de alegaciones de nulidad del contrato. El principio de competencia de la competencia es para preservar al arbitraje de planteos de nulidad sobre la propia cláusula compromisoria. Si yo digo que la cláusula compromisoria es nula o ineficaz, porque las partes no manifestaron su voluntad, o porque la controversia o la disputa que se está planteando no es una controversia que excede el marco de la cláusula compromisoria, bueno, bien, los árbitros retienen competencia para analizar esa propia cláusula, y son ellos quienes en primer término van a decir si esa cláusula es válida o no, y si ellos mismos son competentes o no son competentes. Si resolvieran que no son competentes porque la cláusula es nula, bueno, ahí pasan más actuaciones en la justicia estatal, pero si resolvieran que ellos son competentes y que la cláusula es válida, ¿sí? Es decir, las excepciones de incompetencia se resuelven en la propia sede arbitral, el proceso arbitral sigue adelante y recién va a poder ser cuestionado al finalizar el proceso con el laudo definitivo, con el dictado del laudo definitivo y la posibilidad o no que haya de recurrir ese laudo definitivo. ¿Se entiende? Seguro, si no me preguntan, ¿eh? Bien, eso en cuanto a los principios que son aplicables a la cláusula compromisoria. En cuanto a la forma del arbitraje, además de que puede tomar dos modalidades, cláusula compromisoria o acuerdo arbitral, la formalidad impuesta por la ley es la forma escrita, ¿sí? En el 1650 el código establece que como requisito de validez de la cláusula compromisoria, el acuerdo debe ser celebrado por escrito. En cuanto a los elementos, ¿sí? A ver cómo estamos, voy bastante rápido. En cuanto a los elementos, ¿sí?, que constituyen un acuerdo arbitral, además de los requisitos, además de la voluntad, ¿sí?, de someterse a arbitraje, y además del requisito de forma, de que esta voluntad sea plasmada por escrito, nos aparecen dos elementos más, que son la relación jurídica determinada, es decir, la cláusula arbitral debe hacer referencia a qué relación jurídica se determina, se refiere. Por ejemplo, yo no puedo pactar una cláusula arbitral que diga entre Ramiro y Hugo pactamos la jurisdicción arbitral sin hacer referencia a ninguna relación jurídica, sino que debemos decir entre Ramiro y Hugo pactamos la jurisdicción arbitral para resolver las controversias derivadas de este contrato de compraventa o de aquel contrato de compraventa. Pero debemos especificar cuál es el ámbito de actuación de los árbitros, ¿sí? No podemos pactar una cláusula arbitral genérica entre dos partes sin hacer referencia a una relación jurídica determinada. Y a su vez, esa relación jurídica determinada debe ser susceptible de ser resuelta mediante arbitraje. ¿Sí? No todas las relaciones jurídicas, no todas las materias pueden ser resueltas mediante arbitraje. Este otro requisito se conoce como arbitrabilidad objetiva. ¿Sí? Arbitrabilidad objetiva. Objetiva por el objeto que puede ser sometido o no a arbitraje. El principio general en el código es que todas las materias que se pueden someter a resolución de los jueces se pueden someter a resolución de los árbitros, excepto las excepciones que el propio código determina, que como van a ver son un montón y casi que termina siendo que el principio es el inverso. Pero metodológicamente es así, se puede someter todo, todas las materias son susceptibles de ser resueltas mediante arbitraje, con excepción
de las específicamente excluidas. La primera limitación es que el código nos habla de que en la propia definición del 1649 del contrato de arbitraje nos habla de que las partes pueden pactar la jurisdicción arbitral respecto de una controversia que surja entre ellos relativo a una relación jurídica contractual o no contractual de derecho privado, ¿sí? Y en el cual no esté comprometida el orden público. Ahí ya tenemos una limitación, que es que no esté comprometido el orden público. Es una excelente pregunta. ¿Qué es el orden público? No lo vamos a definir acá, ¿sí? ¿Qué es el orden público? Simplemente podemos delinear, ¿sí?, que no se trata de un sinónimo de norma imperativa, ¿sí? Entonces, recuerdan normas imperativas, normas disponibles o normas supletorias. La realidad es que puede pactarse un arbitraje sobre materias que estén reguladas por normas imperativas, ¿sí? Porque si no, nos excluiría demasiado, ¿sí? Normas de orden público no son normas imperativas, sino que son normas que establecen principios generales del ordenamiento jurídico que no pueden ser violados, ¿sí? Si estuviera en juego alguna norma o alguna materia que afectara, ponga en juego los valores fundamentales del ordenamiento jurídico argentino, ahí sí se vería afectado el orden público. Pero no necesariamente que porque debe aplicarse una norma imperativa, ¿la van siguiendo? ¿Se acuerdan un poco de esto? Normas imperativas, normas supletorias. No porque se aplique no porque para resolver la controversia deba aplicarse una norma imperativa, es que esa norma imperativa sería una norma de orden público. Si bien es norma de orden público, la norma imperativa es de orden público, no, digamos, la norma imperativa no sería una norma, no sería la materia que está regulada por norma imperativa, no sería una materia en la cual se afectara el orden público, ¿sí?, o se violara el orden público. Eso como para hacer una interpretación que flexibilice un poco el requisito establecido en el 1649. Y además de ese requisito genérico de la no afectación del orden público, el 1651 taxativamente nos establece cuáles son las materias excluidas, ¿sí?, que en algunas claramente está comprometido el orden público y en otras no, ¿sí? Y están excluidas las cuestiones sobre capacidad de las personas y las cuestiones de familia, o sobre el estado civil de las personas y las cuestiones de relaciones de familia, ¿sí? Acá el código no distingue entre patrimoniales o no patrimoniales, ¿sí?, con lo cual en principio estarían excluidas todas las cuestiones de derecho de familia, incluso las netamente patrimoniales. Eso habría que ver cómo se interpreta en la aplicación. Es probable que una disolución de sociedad conyugal, que es una cuestión netamente patrimonial, donde no hay afectación del orden público y donde no se está afectando, no se está el juez metiendo, el árbitro metiendo en cuestiones de derecho de familia, sino simplemente en una cuestión patrimonial, ¿sí?, cómo se resuelve una cuestión netamente patrimonial entre los cónyuges, si eso podría ser sometido o no a arbitraje. Pero en principio no distingue entre patrimonial o no patrimonial, entonces las cuestiones que hacen a la capacidad de las personas y el estado civil y las cuestiones de familia. Otra cuestión excluida es las vinculadas a los derechos laborales, ¿sí? Los derechos laborales, las relaciones laborales quedan excluidas del arbitraje, ¿sí? Los contratos de consumidores y usuarios, el argumento sería la protección de la parte débil, que es el consumidor. La protección aquí sería, digamos, el fundamento sería en el momento de celebrar el contrato de arbitraje, que el consumidor disponga de la información necesaria, ¿sí?, y no sea sometido sin que su voluntad sea clara a un proceso arbitral. Después, si uno pudiera dilucidar que el consumidor estaba realmente informado y el consentimiento es válido, el trámite del procedimiento arbitral no implica ninguna, o que un juez o árbitros, digamos, y no jueces, sean los que resuelvan una controversia de carácter de derecho al consumidor, una relación de consumo, no implicaría ninguna afectación a los derechos del consumidor, ¿sí?
porque un árbitro podría fallar a favor del consumidor también. El problema se genera más en la celebración del acuerdo arbitral y en la voluntad y en el deber de información de si el consumidor está realmente informado de que está prorrogando la jurisdicción o prorrogando la competencia. Pero con un paréntesis muy grande, que es que el propio ordenamiento jurídico argentino prevé un régimen de arbitraje en materia de consumo, que no está muy desarrollado porque nunca se puso en práctica, digamos, está en práctica, pero nunca fue difundido y nunca tuvo demasiada recepción por parte de la sociedad, pero existe un régimen de arbitraje en materia de consumo, que está regido por una ley especial y que tiene que ver con las empresas que acceden someterse a este régimen, ¿sí? Un acuerdo que hacen con la Secretaría de Comercio, y esas empresas, el consumidor, digamos, de esas empresas puede optar en sus reclamos a ir al procedimiento de los tribunales arbitrales del consumo. No lo vamos a tratar acá, simplemente para que lo sepan, porque les va a aparecer por algún lado y van a decir, pero ¿cómo? Si el código dice que no se puede, pero hay un procedimiento específico. Cada tanto se relanza, digamos, el sistema de arbitraje de consumo, pero no tiene mucha recepción ni por las empresas, ni por el Estado, ni por los propios consumidores, digamos. En general, la defensa del consumidor se trata en el ámbito del derecho público, ¿sí? Como ustedes conocen, la Oficina de Defensa del Consumidor, que funciona en los municipios, etcétera, etcétera. Y no me quiero ir más de tema. Y la otra exclusión, digamos, la otra materia que está excluida del arbitraje es, dice el código, los contratos de adhesión, cualquiera fuera su objeto. No ya solo la cuestión de la relación de consumo, sino cualquier contrato de adhesión, cualquiera fuera el objeto, no hace falta que sea una relación de consumo. Y acá también es necesario tamizar un poco la norma, el texto de la norma, porque el contrato de adhesión casi que son todos hoy en día, ¿sí? Es muy difícil que dos partes agarren una hoja en blanco y empiecen a redactar un contrato de cero, ¿sí? En general, los contratos, ya sean entre consumidores, o entre particulares, o entre empresas y particulares, o entre empresas y consumidores, son contratos de adhesión, ¿sí? Yo voy al banco, y por supuesto yo soy consumidor respecto al banco, yo persona física, y celebro un contrato y es un contrato de adhesión. Ahora, cuando una empresa, que quizás es más grande que el propio banco, ¿sí?, celebra un contrato con el banco, sería muy difícil decir que esa empresa es un consumidor del banco, ¿sí?, porque es una gran empresa. YPF abre una cuenta bancaria. El contrato que celebra YPF con el banco de apertura de cuenta es un contrato de adhesión. Pero ahí es muy difícil decir que YPF es consumidor del banco, ¿sí?, respecto del banco. Porque incluso es una empresa más grande que el propio banco. Sí. Más allá de que sea una empresa más grande que el banco, que no siempre sucede por el patrimonio que tienen los bancos, es un contrato de adhesión. Pasa a ser un cliente, o en el caso de, el banco cooperativo, un socio. Sí. Pero celebra un contrato de adhesión. Lo digo por ahí por conocimiento, trabajo en el banco Credit Coop, y es un contrato de adhesión. Pasa a ser un socio, en el caso nuestro, que utiliza los servicios y los productos del banco. Sí, por eso estoy diciendo, todo contrato que se celebra con un banco es un contrato de adhesión, porque el banco no te permite a vos discutir las cláusulas particulares. Pero no necesariamente es un contrato de consumo, eso es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Porque la relación de consumo implica una parte más débil, ¿sí?, que incluso el contrato lo celebra con fines de consumo. En una gran empresa, que incluso puede ser más grande que el banco, ¿sí?, una empresa internacional se radica en Argentina y abre una cuenta en un banco de la Argentina. Probablemente la empresa que se radica en Argentina tenga un patrimonio más grande que el propio banco con el cual celebra el contrato de apertura de cuenta. No es un consumidor, no lo podríamos catalogar consumidor, pero sí es un contrato de adhesión. Entonces, esos contratos también nos quedarían excluidos del arbitraje, ¿se entiende? Entonces quedarían excluidos casi todos los contratos, porque incluso un contrato de locación podría ser un contrato de adhesión, ¿sí?, con determinado contratante. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, se interpreta como que el contrato de adhesión, en realidad, a lo que se debe hacer, o lo que se debe tener en cuenta para calificar si es un contrato de adhesión o no, en los términos de la posibilidad de someterlo al arbitraje o no, es que efectivamente
las partes hayan estado en una desigualdad real en el momento de celebrar el contrato, ¿sí? Y no tanto una cuestión, es decir, una cuestión más de fondo y subjetiva, ¿sí? Si realmente la parte sabía o no sabía que lo que estaba firmando, una cuestión subjetiva, a una cuestión objetiva de si era un contrato predispuesto, ¿sí? Porque todos son contratos predispuestos hoy en día, ¿sí? Es muy difícil que una parte, incluso en igualdad de condiciones económicas, pueda negociar algún tipo de contrato, ¿sí? En algunos casos sí se da, ¿sí? Que hay contratos paritarios 100%, pero en general los contratos son por adhesión, ¿sí? Cualquier contrato con una compañía de seguro, con un contrato con un banco, con el contrato de leasing, contrato de fideicomiso, por nombrar contratos que ustedes vieron en esta materia, se celebran con entidades financieras que tienen contratos por adhesión. Es muy difícil que yo pueda discutir cláusulas. Pero no necesariamente esos contratos, si yo celebro un contrato de leasing con una entidad financiera, necesariamente eso es un contrato de adhesión. O sea, es un contrato de adhesión, pero no necesariamente me excluye el arbitraje, porque si bien yo adhiero a lo firmo el formulario y las disposiciones contractuales que la entidad financiera prevé, desde el punto de vista subjetivo yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, excepto que me sea calificado como consumidor, ¿sí? Y ahí ya no sé, la exclusión no es porque yo sea, no es porque sea un contrato de adhesión, sino es porque sea un consumidor. También con la dificultad de que a veces es simple definir cuándo es una relación de consumo y a veces no, ¿sí? Y acá entra a jugar el competence, ¿sí? Que es clave en el arbitraje y siempre vamos a tener presente, porque una cosa es plantear, miren, la cláusula arbitral es inválida porque yo no manifesté mi voluntad de someterme al arbitraje, entonces los árbitros no pueden intervenir y tienen que intervenir los jueces. Ese sería el ejemplo más burdo, si quieren, de plantear una nulidad de una cláusula arbitral. Pero hay otros planteos mucho más difusos, ¿sí? O mucho más complejos de resolver. Por ejemplo, la cláusula arbitral es nula porque se refiere a un contrato que implica una relación de consumo. Y, según la ley argentina, según el Código Civil y Comercial, las relaciones de consumo quedan excluidas del arbitraje. ¿Qué van a hacer los árbitros? Bueno, los árbitros, por el principio de competence, van a tener que resolver ellos mismos si efectivamente ellos son competentes o no. Entonces van a tener que resolver ellos si efectivamente hay relación de consumo o no hay relación de consumo. Y para resolver eso, a veces, con leer el contrato, digamos, con una primera vista de la demanda uno se da cuenta, pero a veces no. A veces hay que abrir la prueba para ver si hay consumo, relación de consumo o no hay relación de consumo, e incluso se puede llegar a... Adriana me pregunta, ¿se declaran incompetentes? Me perdí. ¿A dónde llegamos? Adriana. Los arbitrales se pueden declarar incompetentes en una circunstancia como esa. Se podrían declarar incompetentes, pero quizás no sea tan fácil determinar si hay relación de consumo o no, por esto que yo decía, porque las dos partes son empresas, entonces no queda claro a ver si es consumidor o no, y quizás haya que abrir a prueba el proceso. Entonces, en definitiva, se resuelve la cuestión de la calificación o no de la relación de consumo en el laudo, ¿sí? En la decisión definitiva. Es necesario que tramite todo el proceso y que recién al dictar al dictar el laudo, al dictar la resolución definitiva, recién ahí se puede dilucidar si una determinada cuestión es o no una relación de consumo. A veces no es tan sencillo determinar si una relación es de consumo o no. Un caso, por ejemplo, un profesional, un abogado, que compra una computadora en una cadena de electrodomésticos para el uso en su estudio profesional, ¿sí? ¿Es un consumidor? Bueno, hay fallos que dicen que sí, fallos que dicen que no, pero en definitiva no es una cuestión que esté simple de resolver. Entonces, en esos casos, por el principio de competence, los árbitros entran a discutir la cuestión y quizás al dictar el laudo recién ahí pueden dilucidar si hay una relación de consumo o no, y eventualmente podrán declararse incompetentes recién a la final, o una vez que ya tramitaron todo el proceso podrán, por una cuestión de economía procesal, incluso declararse competentes, aún admitiendo que haya una relación de consumo. Pero bueno, esto es para plantear que, más allá del texto del artículo 1651, las interpretaciones pueden ir para distintos lados, ¿sí? No vamos a ver en cada caso puntual las distintas... Sí.
En el caso de los contratos de locación, cuando Sí. son por inmobiliarias, son ya contratos predispuestos, entonces ahí podría entrar lo de la ley del consumidor, ¿o no? No, a ver, Quedaría afuera en la realidad mitad. el contrato uno lo celebra con un propietario, ¿sí? No lo celebra directamente con la inmobiliaria, ¿sí? Sí, La inmobiliaria es un agente auxiliar, el corredor inmobiliario, digamos así. Con lo cual uno sería consumidor de la persona, del propietario del inmueble que uno alquila, ¿sí? Pero sí hay un contrato de adhesión, ¿sí? Pero no porque haya un contrato de adhesión, de porque Doctor, una el pregunta. formulario sea predispuesto y sea igual en todos los casos, ¿sí? Simplemente se le cambian los datos del inmueble y de las partes. No por eso vamos a excluir al contrato de locación del arbitraje, porque en realidad no hay una situación de desigualdad entre las partes, ¿sí? O quizás hay una leve desigualdad, siempre el propietario está en mayores ventajas, digamos, tiene una mayor ventaja que el inquilino, ¿sí? Que el locatario, pero en definitiva, desde el punto de vista jurídico, no hay una desigualdad entre las partes, ¿sí? Porque uno puede rechazar el contrato, digamos. No es que tiene la opción de aceptar sí o sí. Uno puede leer el contrato, decir no estoy de acuerdo, rechazarlo y buscar otro departamento. No hay relación de consumo en el contrato de locación, en ese tipo de contratos. ¿Cómo? gracias, profesor. Disculpe, Bien. ¿le puedo hacer una pregunta? Soy Sofía, no puedo encender la cámara porque estoy desde el celular. No hay problema, para que busco ¿cuál se me puso verde? Bueno, decime. Sí, decime. En cuanto anteriormente sobre la competencia de árbitros, cuando tienen que determinar, por ejemplo, si existe relación de consumo o otro tipo de vínculo entre las partes. En el caso de que tomen la decisión en la resolución final, en el laudo, y una de las partes en desacuerdo, ¿eso va a resolverlo el Poder Judicial o cómo se resuelve si una de las partes con lo que establece el laudo en cuanto a si existe o no relación de consumo? Ahora vamos a pasar al tema de la impugnación, ¿sí? Judicial del laudo, en todos los casos, ¿sí? No solo en el caso de que haya o no relación de consumo, ¿sí? Cerramos entonces las cuestiones de la arbitrabilidad objetiva En este caso y se las cuestiones... resuelve de la misma manera. En este caso Te se escucho muy mal. resuelve en la que se resuelve cualquier impugnación acerca de un laudo. Ahora vamos a ver a continuación la impugnación judicial del laudo, ¿sí? Si se puede o no se puede, y cuando se puede, cómo se puede. Cerramos la cuestión de la arbitrabilidad objetiva y pasamos a la cuestión de la revisión judicial de los laudos. El principio general, bueno, acá vamos a dejar el Código Civil y Comercial y vamos a pasar al Código Procesal, ¿sí? No porque tenga, bueno, van a tener que leer el Código Procesal, ¿sí? Pero son 3 o 4 artículos nada más. En primer término, lo que nos dice el Código Procesal, tanto el de Nación como el de Provincia, que dicen exactamente lo mismo en materia de recursos contra laudos arbitrales, lo único que difiere son la numeración de los artículos, ¿sí? En cualquiera de los dos, ustedes van a ver que el principio general, bueno, primero que diferencia entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad, ¿sí? Concentrándonos en lo que es el arbitraje de derecho, que son los más comunes, lo primero que tenemos que ver es el principio general, que es que contra los laudos arbitrales se pueden interponer todos los recursos que se pueden interponer contra una sentencia judicial, contra una sentencia definitiva judicial. Es decir, aclaratoria, apelación y nulidad. Excepto que las partes renuncien a esos recursos. Ahora bien, a continuación nos dicen que el recurso de aclaratoria y el recurso de nulidad son irrenunciables. Con lo cual, pasando en limpio esta disposición del Código Procesal, podríamos decir que en principio son admisibles todos los recursos, con la excepción del recurso de apelación, si hubiera sido renunciado por las partes. Es decir, el recurso de apelación es renunciable por las partes, es disponible por las partes. Si las partes no renuncian, el recurso de apelación procede. Y el recurso de aclaratoria y el recurso de nulidad no son disponibles por las partes, es decir, proceden siempre.
¿sí? Y si las partes hubieran renunciado, esa cláusula se tiene por no escrita. El recurso de aclaratoria no tiene mayor dificultad. El recurso de aclaratoria es los propios árbitros aclaran alguna cuestión de algún error material o alguna omisión, ¿sí? No es un recurso, no es un supuesto de revisión judicial, digamos, ¿sí? Es un recurso que procede ante los propios árbitros, no merece mayor análisis. En cuanto a la apelación y la nulidad, repasamos brevemente cuál es la diferencia entre el recurso de apelación y el recurso de nulidad, ¿sí? Que el recurso de nulidad en las sentencias en general no está muy analizado porque se interpone conjuntamente con el recurso de apelación. Acá en el arbitraje son dos recursos totalmente distintos. El arbitraje, en el recurso de apelación, lo que se busca es que un juez revise lo que falló, lo que decidió otro juez, ¿sí? Que revise de nuevo, ¿sí? Que diga, mire, ¿se aplicó mal el derecho o se valoraron mal las pruebas? ¿Sí? Le digo, en este caso a la Cámara de Apelaciones, en un proceso judicial, señores jueces de la Cámara de Apelaciones, el juez de primera instancia se equivocó. En el arbitraje es lo mismo, ¿sí? El recurso de apelación también se interpone ante el tribunal de alzada, que hubiera correspondido si no se hubiera, al tribunal de alzada, al juez que hubiera intervenido si no se hubiera sometido a la controversia de arbitraje. Es decir que... Una consulta, entonces pasa, cuando se apela, se pasa al sistema judicial ordinario. Cuando se apela, se pasa al sistema judicial ordinario. El laudo, claro. Cuando se apela el laudo, se pasa, es decir, el recurso se interpone ante el propio tribunal arbitral, pero lo resuelve el tribunal de alzada. El tribunal de alzada, que es la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, en Mar del Plata, si el juez competente natural hubiera sido un juez civil y comercial de primera instancia, ¿sí? Pero yo prorrogué a favor de los árbitros, cuando voy a hacer el recurso de apelación, va a intervenir la Cámara de Apelaciones, que es el tribunal de alzada de aquel juez que hubiera intervenido si yo no hubiera prorrogado. ¿Sí? Bien, está bien. El ¿Y con recurso los va a tribunales y con los árbitros especiales, como de los que hablabas de deporte y eso, se hace igual? Se hace igual. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, ¿sí? Igual estamos hablando ahora de arbitraje doméstico, ¿sí? En la mayoría de los casos el recurso de apelación se renuncia, ¿sí? Al celebrar el contrato de arbitraje, las partes renuncian al recurso de apelación, precisamente por esto que yo decía al principio. El proceso de arbitraje es más, el proceso arbitral es más rápido que un proceso judicial, con lo cual si yo hiciera un proceso arbitral en un periodo de tiempo muy corto, pero después apelara y perdiera un año en la Cámara, ¿sí? Volvería de vuelta al sistema judicial, pero además también por esto que decís vos de la especialidad, ¿sí? Que muy bien planteás. Si yo elijo un tribunal especializado, pero después ese laudo me lo va a resolver una Cámara donde los jueces no son especializados, sino que tienen una competencia amplia civil y comercial, entonces yo renuncio al recurso de apelación. Las dos partes renuncian al recurso de apelación. A ver, la renuncia de la que estamos hablando es que en el momento de celebrar el acuerdo arbitral, las partes renuncian a apelar en el futuro, ¿sí? Por supuesto que después, una vez, si uno no renunció al recurso, uno puede ejercerlo o no ejercerlo. Pero eso no es la renuncia al acuerdo arbitral, al recurso de apelación del que estamos hablando, ¿sí? Si yo, una vez dictado el laudo, no presento el recurso dentro del plazo, renuncié. Pero eso no es de lo que estamos hablando, sino que estamos hablando de previamente al dictado del laudo, yo ya sé que no puedo apelar, ¿sí? Perdón, ¿y en la cláusula compromisoria también se renuncia a la apelación? Claro. Que si nosotros nos sometemos a este tribunal arbitral y el laudo que ellos dicten va a ser inapelable. Entonces las dos partes, sin saber todavía el resultado, porque después si yo gané o perdí el juicio es muy fácil apelar o no apelar, pero antes de saber el resultado, las dos partes ya renunciaron al recurso. Eso en cuanto al recurso de apelación. Y por otro lado nos queda el recurso de nulidad. El recurso de nulidad es distinto al recurso de apelación, porque en el recurso de nulidad yo no le pido a otro juez que revise de nuevo el caso y me dicte otra sentencia, sino que simplemente le digo que verifique que se hayan cumplido ciertos requisitos que impone la ley para la validez de esa sentencia, o en este caso de ese laudo. Las causales de nulidad, o mejor dicho, las causales por las que procede el recurso de nulidad contra el laudo en el arbitraje de derecho, ¿sí? O sea, están específicamente, taxativamente enumeradas en el Código Procesal, y son violación esencial del procedimiento, que el plazo sea dictado fuera de término o fuera de plazo,
que plazos fuera dictados sobre materias no comprometidas, esto vinculado a lo que decíamos de relación jurídica determinada, ¿sí? Si los árbitros fallan sobre cuestiones que exceden su competencia, el laudo puede ser recurrido por nulidad, y contradicción en la parte dispositiva del laudo. Esos son los únicos 4 causales de nulidad, ¿sí? O sea, es un recurso muy restrictivo y que apunta a que se verifiquen esos 4 requisitos, el cumplimiento de esos 4 requisitos por los jueces. Estamos hablando del arbitraje de derecho, también el recurso de nulidad se interpone ante la alzada, ¿sí? Ante la Cámara de Apelaciones, como recurso, ¿sí? Hasta ahí estamos bien con lo que son los recursos en el arbitraje de derecho. En el arbitraje de equidad... Profe, ¿podría sí, repetir el primero? Que no llegué a anotarlo. el primero es la violación esencial en el procedimiento, ¿sí? Una violación esencial en el procedimiento, se vulneró el derecho de defensa, ¿sí? Ahí sí yo puedo atacar por nulidad. Gracias. Son los mismos que si fuera una sentencia civil, digamos. Las causales Lo de que pasa es que el nulidad. recurso de nulidad en la sentencia judicial está implícito en el recurso de apelación. ¿Sí? En general no se plantea un recurso de nulidad independiente, sino que se plantea la apelación, y en la apelación se plantean las alegaciones de nulidad, ¿sí? En los recursos contra los laudos, el recurso de nulidad está bien diferenciado, ¿sí? Precisamente por esto, porque como se renuncia de apelación habitualmente, nos queda solo el de nulidad. En el arbitraje de equidad, que decíamos los árbitros no fundan su decisión en derecho, los recursos es al revés. El recurso de apelación no procede, ¿sí? Que si no puede ser revisado, precisamente por esto, como el laudo es en equidad, no tiene sentido que yo le pida a otro juez que me diga si está bien aplicado el derecho o está mal, o bien o mal aplicado el derecho, porque en el laudo precisamente no está fundado en derecho, está fundado en el criterio de lo que es justo y equitativo para el árbitro, y yo confíe en ese criterio de ese tribunal arbitral. Entonces el recurso de apelación no procede. Simplemente procede, bueno, tampoco procede el recurso de nulidad, pero sí puede ser atacado el laudo por nulidad. El laudo de equidad puede ser atacado mediante una acción de nulidad, ¿sí? No mediante un recurso. Mediante una acción de nulidad que ya se interpone no ante una cámara o ante un tribunal de alzada, sino que se interpone directamente un juez de primera instancia, una demanda de nulidad, digamos, ¿sí? Un proceso pleno. Y las causales para atacar el laudo de equidad son aún más restrictivas, son 2, que son fallar fuera de plazo y fallar sobre cuestiones no comprometidas, ¿sí? Las otras 2 causales no van. ¿Esto está en los dos códigos procesales? Esto está en los 2 códigos procesales, sí. Es casi igual, lo que cambia es la numeración, ¿sí? Nación y provincia. En otras provincias es distinto, pero lo que nos interesa a nosotros es nación y provincia, y es igual el sistema. Este es el sistema, básicamente, de recursos contra el laudo en el código procesal o en los códigos procesales. Es bastante esquemático, ¿sí? Lo pueden leer directamente del código. ¿Dónde está un poco la dificultad? En que el código civil y comercial también contiene una disposición relativa a los recursos, y que en principio parece ser contradictoria con lo que dicen los códigos procesales, ¿sí? Porque lo que dice el código en el 1656, el código civil y comercial, en el artículo 1656, es que no se puede renunciar a la impugnación judicial de los laudos que sean contrarios al ordenamiento jurídico. Es decir, no sigue el esquema de los códigos procesales, sino que utiliza esta terminología, ¿no? No se puede renunciar a la impugnación de los laudos judiciales que sean contrarios al ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si uno dice un laudo contrario al ordenamiento jurídico es un laudo en el que el árbitro aplicó mal el derecho, ¿sí? Si yo aplico mal el derecho, estoy dictando una decisión contraria al ordenamiento jurídico, ese laudo podría ser revisado por medio del recurso de apelación. Y si yo no puedo renunciar a ese control de
si el laudo es conforme o no al ordenamiento jurídico, entonces tampoco puedo renunciar al recurso de apelación, ¿sí? Esa es una interpretación posible y es una interpretación que me lleva a una contradicción entre el Código de Nación y al Código y a los códigos procesales. Otra interpretación, que en realidad es la que siguieron los tribunales a partir de la sanción del nuevo código, es, no, bueno, cuando dice no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo contrario al ordenamiento jurídico, cuando dice laudo contrario al ordenamiento jurídico se refiere a aquellos laudos que incurren en alguna causal o en algún supuesto de nulidad. Es decir, que no cumplen con algún requisito que la ley le exige para la validez del mismo. Es decir, que el código me estaría diciendo lo mismo que me están diciendo los códigos procesales, que yo no puedo renunciar a la impugnación judicial del laudo, de aquel laudo que incurra en algún causal de nulidad, pero que sí puedo renunciar al recurso de apelación, como en la práctica sucede. Hasta ahora, la totalidad de los fallos que se dictaron sobre el tema siguieron esta segunda corriente, es decir, que se puede renunciar al recurso de apelación, y que este artículo 1656 se refiere a aquellos laudos que incurren en alguna causa de nulidad, pero bueno, el debate siempre sigue abierto y hay que tenerlo en cuenta. Para finalizar, si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? Estoy tratando de meter todo en una clase, yo generalmente lo doy en 2 clases, pero como es un curso intensivo, estoy tratando de meterlo todo en una clase. Quizás hablo un poco rápido, lo sé, pero bueno, si no entienden algo me preguntan. Para finalizar, el tema... Sí. Este tema lo estudiamos solamente lo de los códigos, o tendríamos que también complementar con algo más. En principio con los códigos está bien. ¿Ustedes tienen campus habilitado? Sí. Algunos no lo tenemos, porque somos del primer cuatrimestre. Entonces, bueno. No, en realidad está todo en un classroom. O sea, los chicos del centro de estudiantes pasaron todo lo que estaba en el campus al classroom. Bien, sí. Bueno, entonces voy a ver si puedo subir algún material complementario, pero siempre complementario, ¿sí? Con el código estamos bien, ¿sí? Igual cualquier código comentado también, la parte de arbitraje está bien tratada, digamos. Son muy poquitos artículos y es lo esencial, digamos, ¿sí? Para iniciarnos en el arbitraje está bien en los códigos comentados. Para finalizar, paso a lo que son las medidas cautelares. Muy brevemente, en principio dijimos que los árbitros no tienen imperium, que los árbitros no pueden ejercer. Del Código Procesal es el 760, no les quiero decir cualquier cosa, ya lo busco. En el Código de Procedimiento de la provincia empieza en el 774. 774, y en Nación es un poquito antes, me parece. Pero bueno, a ver, está en el índice, cuando ven juicio arbitral y juicio de amigables componedores, lo ven fácil. Medidas cautelares. Dijimos, no tienen imperio los árbitros y no pueden ejercer coacción, no pueden ejercer medidas coactivas. Por lo tanto, no pueden ejecutar sus laudos y no pueden ejecutar medidas cautelares. Pero, ojo, sí pueden dictar medidas cautelares, ¿sí? Ese sería el principio esencial. Los árbitros pueden dictar medidas cautelares, pueden dictar un embargo, pueden dictar una anotación de litis, pueden dictar una medida de no innovar. En aquellos casos en que la medida no sea cumplida por la parte, no sé cómo están sus cerebros. Si quieren, sigo un ratito más y hago un poquito más de detalle en este tema. Y si no, termino. ¿Qué prefieren? Por mí está bien que siga, no sé los demás. No tengo problema. Los que se aburran se pueden yendo. Total, algunos se van yendo. Algunos se van yendo igual. En lo que son medidas cautelares hay que diferenciar lo que son medidas cautelares dirigidas a partes del arbitraje de aquellas medidas cautelares que son dirigidas a quienes no son partes del arbitraje. Las medidas que son dirigidas a quienes son parte del arbitraje, obviamente tienen que ser cumplidas por la parte contra la cual se dictan. Es decir, si yo dicto una medida, yo árbitro, dicto una medida cautelar contra un demandado, ¿sí? Ese demandado está obligado a cumplirla.
porque así como se obligó a cumplir la sentencia definitiva, también se obligó a cumplir las medidas cautelares. Si esa medida cautelar, por ejemplo, es una medida de no innovar, debe cumplir con la medida de no innovar, ¿sí? Está obligado a cumplir. Por supuesto, si no cumple, ahí es donde entra a jugar la ejecución de la medida cautelar por un juez estatal. Si yo dicto una medida cautelar que debe ser efectivizada por un tercero, este no está obligado a cumplir la medida cautelar, porque él no se sometió a la jurisdicción arbitral, ¿sí? Por ejemplo, un registro. Si yo tengo que, si yo árbitro, dicto un embargo y libro un oficio al registro, el registro puede decir, no, pero mire, yo a usted no lo conozco. Eso va a depender un poco de la voluntad del registro, es decir, si el registro, obviamente los registros estatales hay que ver qué dice la normativa administrativa de funcionamiento del registro, pero si no dijera nada de la normativa, los registros pueden decir, bueno, está bien, el árbitro tiene jurisdicción, igual que un juez, yo recibo el oficio y escribo el embargo, ¿sí? La cumplo. Y ahí tenemos un supuesto de una medida cautelar dictada por el árbitro y efectivizada sin necesidad de intervención de un juez, ¿sí? Es decir, los principios generales se dictan por el árbitro y se ejecutan por el juez, pero esto no quiere decir que siempre sea necesario que el juez termine interviniendo. Es decir, se dictan por el árbitro y se ejecutan a través de un juez cuando no se pueden cumplir o cuando no se pueden efectivizar con la sola intervención del árbitro. Pero en muchos supuestos, la sola intervención del árbitro termina poniendo en práctica la medida cautelar, ¿sí? Si yo, árbitro, dicto un embargo, decreto un embargo, libro un oficio al registro y el registro anota ese embargo, escribe ese embargo, la medida cautelar está cumplida. Y ahí tiene un caso donde los árbitros, digamos, donde la medida cautelar se llevó a cabo con intervención únicamente de los árbitros, ¿sí? Porque si la medida es cumplida, no es necesaria la ejecución, ¿sí? Si los registros no quisieran inscribir las medidas cautelares dictadas por los árbitros, van a tener que requerir el auxilio de los jueces para que el juez libre el oficio al registro, lo cual es un dispendio jurisdiccional manifiesto, digamos, porque en definitiva lo único que está haciendo el juez es reproducir lo que ya dijo el árbitro, ¿sí? Por lo general los registros acceden a inscribir medidas cautelares dictadas por los árbitros. Por eso también esa pequeña aclaración en cuanto a que, si bien el principio general es los árbitros dictan medidas cautelares, pero no las llevan adelante, no están así, digamos. A veces las llevan adelante siempre y cuando esto no implique coacción, ¿sí? Porque un embargo que es anotado en el registro no implica coacción, ¿sí? No como el embargo que va al oficial de justicia y se lleva los muebles y los electrodomésticos de la casa, ¿sí? Ahí sí necesariamente necesito la intervención de un juez, pero hoy en día esos tipos de embargos no son los más comunes, sino que los embargos son sobre bienes registrables, y sobre los bienes registrables no hay coacción, simplemente se anota en un registro una medida cautelar, ¿sí? Entonces ahí, si el registro cumple, no necesito intervención de un juez, ¿sí? Y con eso doy por finalizado el tema. ¿Preguntas? ¿No? Muy claro, profesor. Así que de mi parte, gracias. Bueno, entonces gracias a ustedes y nos estamos viendo en algún momento, ¿sí? Si no es para ninguna clase, será para el examen oral. Gracias, Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.